Bueno, buenos días. Es un gusto poder comenzar este ciclo de reuniones de las subcomisiones de la Secretaría Científica en el marco de la nueva comisión directiva y en este tradicional encuentro de los martes científicos de APA. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Gabriela Goldstein y a Cristina Salas por haberme confiado este espacio, que fue surgiendo a partir de un intercambio de años y años de trabajo con Cristina y de una larga conversación que mantuvimos con Gabriela allá en tiempos de estricto aislamiento por la pandemia que aún hoy nos asola. Fue en esa charla telefónica con Gabriela donde surgió el nombre de esta subcomisión, Conversaciones Clínicas, coordinada por mí, Claudia Roqueta, y en la que me acompañan Alejandro Apter, Ariana Chorny, Daniel Amra, Gladys Lepec, María Angélica Pacheco, Teresa Popilov, Sibila Yamá, Elsie Weiss y Adriana Yetra. Quiero hacer un brevísimo resumen del espíritu que pretendemos imprimirle a este espacio. En la definición del término conversación, encontramos la idea de la interacción entre dos o más sujetos que construyen de manera conjunta un texto. Para que esto sea posible, se hace necesario que se satisfagan algunos requisitos. Escuchar con interés al otro u otros, prestándose atención mutua, tolerar las diferencias, no pudiéndose pasar por alto el hecho de que dentro de cualquier conversación se pueden producir los llamados ruidos, elementos que interfieren y molestan la misma. Nuestra aspiración es poder construir en conjunto el texto clínico, en el entrecruzamiento de nuestras diversas posiciones teóricas, soportando y poniendo a trabajar las diferencias y sus implicancias en la conducción de cada cura llevada adelante con la singularidad de cada analista. Nos proponemos un poder ir más allá de los ruidos, que traduciremos como las ineludibles resistencias que se manifiestan tanto en la escena analítica como cuando nos dejamos ganar por los inevitables narcisismos que se ponen en juego en nuestros intercambios. Asumir esos ruidos, resistencias, poniéndolos a trabajar, tal vez sea un modo de hacer lugar en la institución aquello de lo que solo hablamos en los pasillos y con los colegas más cercanos. Sabemos que esta tarea supone un imposible, sin perder de vista que también es lo imposible aquello que nos impulsa a hablar. Todo no podrá ser dicho. Nos proponemos poner en acto en cada encuentro los fundamentos de la clínica analítica, asociación libre y atención flotante, y en ese interjuego poder construir el caso. Apostamos a que esta construcción conjunta enriquezca nuestra escucha y nuestro quehacer, y que esto redunde en un entrenamiento clínico que entendemos necesitamos renovar aún los más experimentados. Compartimos la apuesta de la Comisión Directiva y la Secretaría Científica a una APA abierta, tanto en el ámbito intra como interinstitucional, y en ese sentido invitaremos a participar a nuestras conversaciones tanto analistas de nuestra institución como de otras instituciones analíticas. Apostamos a que de ese intercambio podamos producir articuladamente trabajos de investigación intentando aportar al enriquecimiento teórico-clínico. Hasta aquí, en un apretado resumen, la propuesta de nuestra subcomisión, en la que resumo y resalto tanto la construcción del caso clínico en el intercambio como la posibilidad de escucharnos y enriquecernos con otros. Una breve aclaración. Cuando empezamos a pensar la actividad de esta subcomisión, nos encontramos con la limitación que ofrece la presentación de materiales clínicos en estos nuevos dispositivos online abiertos. En tanto podría descuidar la necesaria confidencialidad respecto de la identidad del paciente. Así fue que fueron surgiendo distintas opciones, y entre ellas esta que hoy queremos compartir con ustedes. Tomaremos un cuento escrito por nuestro invitado, a quien le agradecemos su gran disponibilidad para trabajar con nosotros. Se trata del doctor Marcelo Marmer, médico psiquiatra y psicoanalista, miembro del equipo de salud mental del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, ex médico de planta del Poder Judicial de la Nación.
La presencia de Marcelo en esta apertura de la subcomisión tiene que ver con que pensamos esta actividad enmarcada en la semana conmemorativa de lo que fue una de las peores catástrofes sociales que nos tocó vivir a partir de lo que se dio en llamar proceso de reorganización nacional. Un hecho verdaderamente aberrante y del cual hoy aún seguimos pagando sus consecuencias. Encuadramos esta actividad en una de las vertientes propuestas por nuestra Secretaría Científica, la destructividad. La trayectoria de Marcelo en su trabajo clínico en el CELS nos pareció pertinente y necesario para el ejercicio de la práctica de memoria, verdad y justicia. El título de la actividad resulta de la particular experiencia clínica de Marcelo en la atención de pacientes que han padecido el ejercicio de prácticas impiadosas llevadas adelante en esos tiempos oscuros y siniestros de nuestro país. Esa experiencia clínica y su impacto sobre el analista derivó en la construcción de relatos a modo de cuento, un particular modo de hacer con el horror de esos relatos. Tomamos del libro Encierros Involuntarios el cuento que se titula El volumen de los cuerpos, que espero hayan podido leer, libro además que recomendamos. Organizamos la presentación de la siguiente forma. Teresa Popilov, quien coordinará también la actividad, será la que leerá la historia que intentamos construir nosotros tomando las frases de cada personaje. Claro que esa es la historia que construimos nosotros de ese cuento propuesto por Marcelo. Cada fragmento recortado construye probablemente o no otra historia. Así como su impacto ante lo narrado lo llevó a Marcelo, de la escena analítica a la escritura, a nosotros el impacto de esa lectura nos promovió resaltar esos recortes de cada personaje. Marcelo, te hacemos partícipe de esta escucha para luego relanzar la pregunta que da el título a esta presentación. El quehacer del analista con o ante el horror. Le doy la palabra ahora a Teresa, que va a leer fragmentos que recortamos del cuento de Marcelo. Luego vamos a darle la palabra a Marcelo y posteriormente iremos intercambiando con los colegas que nos hagan llegar sus preguntas por vía Facebook y por YouTube. Y también la palabra a los miembros de la subcomisión que tienen muchas preguntas para hacerle. Teresa. Bueno, muchas gracias. Voy a leer entonces el texto que preparamos. Alex Cachés, sobre quien girará la historia, es nieto del coronel Cachés, un militar conservador que solía ostentar una marca personal cuando relataba que antes de su destino como militar en la provincia de San Luis, se reunió con un grupo de jóvenes de aquellas mejores familias en la confitería París de Buenos Aires y decidieron armarse en defensa propia y por la patria contra los obreros de los galpones Bacena que estaban en huelga. Alex comienza a trabajar como meritorio en un juzgado del fuero federal, cuando recién iniciaba su carrera de derecho. El puesto se lo había conseguido su tío Jorge, un encumbrado general de la nación. Corría el año 1978. El padre del doctor Alex, el doctor Cachés, como hijo de coronel, era anticomunista. Él no sabía muy bien de qué no era anti, sin embargo, esto no lo hacía insensible. Como médico trabajó en un lugar llamado El Sacrificio, con lo que más le interesaba, los niños desnutridos. Allí su preocupación ya no era solo el alimento en sí, sino de qué manera los hombres decidían qué hacer con él, quién viviría y quién no. En su primer día en El Sacrificio, vio morir a una madre que acababa de parir en estado de desnutrición. Su hija recién nacida la sobrevivió unas horas. No lo había visto antes y nunca lo pudo dejar atrás. De aquella experiencia el doctor Cachés había guardado varias fotos en una caja de bombones Elite.
Así es que de niño Alex espiaba fotografías de una madre y sus hijos con panzas voluminosas, junto a un recorte del diario La Gaceta que mostraba a su padre, el doctor Alejandro, ocultando a un chico muy enfermo. Se veía reflejado en esa imagen de un niño de su edad que lo asustaba. A mayor miedo, más merodeaba la imagen. A sus 9 años, esconde la caja y la lleva al colegio para mostrarla a sus compañeros. Ellos no le creían. Les decía, los niños desnutridos parecen gordos y tienen piernas flacas como moteros. ¿Hasta qué punto un niño puede parecerse a un monstruo?, comentó Luisito, el más impresionado. Alex respondió con palabras de su padre sin saber aún el significado. Los verdaderos monstruos no se muestran como lo que son. En marzo de 1976 aparecieron en la costa uruguaya cuerpos humanos hinchados, cuya imagen se asemejaba llamativamente a la de los niños en estado de desnutrición. Alex había escuchado rumorear sobre personas desaparecidas. Interpela al padre. ¿Cómo habían aparecido? ¿Realmente eran náufragos que fueron arrastrados por bravas corrientes del río que los había hecho naufragar junto a su barca pesquera? Descolocado, el médico, su padre, le contestó: cuando los cuerpos entran en descomposición, las bacterias producen gases. El padre, admitiendo su desconcierto así como su recelo, juntó los labios, que no querían o no podían pronunciar nada. Empezó a desconfiar. Uno de esos días, indignado luego de leer en el diario notas que ocultaban lo que sucedía, el doctor Alejandro Cachés siguió protestando sin parar. No almorzó, se acostó y nunca más se levantó de la siesta. Alex se casa con Anita y van a vivir a la provincia de Corrientes. Allí él toma el cargo de defensor oficial en momentos en los cuales comienzan a ser juzgados los militares partícipes de los crímenes cometidos durante la dictadura. Su tío, el general Cachés, era uno de ellos. Por ese entonces, la prima de Anita, Stella, los visitaba en Corrientes. Había sido secuestrada en un campo clandestino y luego exiliada en Francia, donde trabaja como restauradora de arte. En una conversación, Alex le dice: tu trabajo es una manera de reparar lo que te pasó en la cárcel. A lo que Stella le responde: por favor, un campo de concentración no es jamás una cárcel. Alex le dice: quizás te dejó una enseñanza. Stella le responde: no, Alex, no es una universidad. Allí nada se aprende. Stella hace una mención a la gordura del hijo de Alex y Anita. Dice: a veces es el cuerpo el que revela secretos. Ya Anita, su esposa, había advertido que el mayor de sus hijos, de solo 10 años, tenía unos kilos de más. Su panza rozaba el dorso del caballo al bajarse del animal. Alex dijo no haber reparado en eso. En realidad lo venía observando, solo que lo negaba. No soportaba la desmesura, rehuía el recuerdo inevitable de otros cuerpos voluminosos que reunían como en un prisma que reflejaba exceso, carencia y muerte. Alex pasaba por el kiosco cuando iba a buscar a sus hijos. Así se entera que su hijo mayor robaba chocolates que venían junto a un juguete escondido en un envoltorio de celofán. Cuando se dispone a hablar con su hijo, este, temblando de miedo, se puso colorado. Lo único que calmó el susto del niño fue un solo pensamiento: no todos los que roban van a la cárcel. ¿Acaso tu tío no robaba? Me lo dijeron en el recreo. Le preguntamos al maestro y me dijo que sí. El ejército se quedaba con los hijos de los guerrilleros
y los regalaba a sus amigos. A los pocos días el colegio citó a los padres. El maestro de historia se mostró preocupado, porque en el recreo el niño comía en vez de jugar. Comentó al pasar que repartía jueguitos Jack entre sus compañeros. Con cierto misterio abría la panza de los chocolates robados para regalar la sorpresa escondida en su interior. El niño jugaba a que su apellido no era Cachés. Se hacía nombrar con el apellido materno. Los maestros estaban confundidos. Ya no sabían cómo llamarlo. Se acercaba Semana Santa y Alex, siguiendo la tradición familiar, decide viajar solo a Buenos Aires para participar de una cena con su familia paterna. Celebración que coincidía con la sanción del Congreso de la Nación, que había declarado insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final. Comenzarían los juicios y en aquel momento Alex sintió alivio que fuese la justicia y no él quien juzgara a su tío Jorge, general de la nación. Durante esa comida se produce una escena en la que su primo Dolores lanza un pedido para que sus amigos y familiares firmen una carta en salvaguarda del honor de los patriotas como el tío Jorge, carta redentora que nunca se volvió pública. ¿Ya firmaste?, le preguntó Dolores. Debes estar muy agradecido al tío por haberte conseguido el trabajo. A lo cual Alex le responde, no se puede vivir agradecido. Dolores lo percibe parco y serio. Le dice, ¿tu trabajo te pone tenso? Puede ser. Los casos que llegan al defensor oficial, aquellos que tratan de los crímenes en Corrientes durante la dictadura, son los que nadie quiere tomar en el bufete. Dolores le dice, ¿estás defendiendo subversivos? Sí, a los que trabajaban para el tío Jorge. Alex contó avergonzado lo que sabía por otros colegas y por su prima política Estela. Ante el relato, la mayoría de los primos y sus dos hermanos desconfiaron, como si Alex fuera Judas. Se preguntó, ¿quién es Judas Iscariote en esta Pascua? Como su padre, se sintió traicionado y se indignó ante la hipocresía de Dolores y otros familiares que no se atrevían a mostrar sus convicciones ante él y que hubiesen preferido que se quedara en Corrientes. La presencia de Estela condujo a Alex a descorrer su propio velo. Tras su presencia en Buenos Aires, Alex no pudo volver a ejercer la defensa. Su malestar en los ojos, bordeados de rojo, fuertes dolores de cabeza, mareos, lo llevan a la consulta con un oftalmólogo que le diagnostica astenopia a causa del exceso de lectura o tareas visuales tediosas. Finalmente, el reclamo que recibe de los familiares de los militares condenados, acusándolo de no llevar adelante una defensa eficaz, lo llevan a renunciar presentando la siguiente carta. Solicito se me excuse de entender en la defensa de nuevas causas. Motiva mi pedido el encontrarme padeciendo síntomas oculares en curso, adjunto certificado médico por astenopia, provocados por la demanda de atención de las mismas, su complejidad y atención personalizada de cada defendido, que requiere ser atendido en extensas entrevistas, con la consecuente violencia moral que todo ello trae aparejado. Ruego se dé curso a mi solicitud a fin de evitar si se vea comprometida mi salud psíquica y física y por no verme posibilitado de ejercer una defensa técnica eficaz, sumado a lo escrito supra y obrante en nuestros archivos. La voluminosidad de cuerpos. Saludo con mi mayor consideración.
Bueno, hasta acá el resumen que preparamos. Quisiéramos agradecer a Ariana Chorny y a Sibila Yamá, que van a trabajar levantando y organizando las preguntas que seguramente van a ir apareciendo. Marcelo, Claudia. Bueno, Marcelo, agradecemos nuevamente tu presencia y tu disponibilidad para trabajar con nosotros. Realmente es un gusto tenerte. La experiencia de leer tu libro fue realmente fuerte, interesante, conmovedora. No solo este cuento, sino todos los demás. Y queríamos empezar esto haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el proceso que vos hiciste para pasar de la escena analítica, de la escena clínica, a la escritura de los cuentos? Esto por un lado, y por el otro, si podés contarnos o podés situar, digamos, alguna especificidad en relación a este tipo de práctica clínica con estos pacientes, ¿no? Bueno, esto para empezar, vos empezás por donde quieras, te damos la palabra. Gracias, Marcelo. Hola, buen día a todos. En principio quiero agradecer mucho a todos los miembros de la Comisión de Conversaciones Clínicas, especialmente con quienes tuve más contacto y que se ocuparon de coordinar la mesa, a Claudia Roqueta, a Teresa Popilov, pero no quiero nombrar a todos, se va a hacer sino muy extenso, pero les agradezco muchísimo realmente esta gentileza de convocarme y con tanta calidez como me han mostrado. Y por supuesto quiero agradecer mucho a la institución, a APA, ¿no? que también tenga esta deferencia de convocarme en un acto como este, ¿no? Lo llamo acto porque me parece muy importante esta situación en la que una institución que trabaja con el sujeto, supuestamente en el ámbito de todo lo individual, extienda esta práctica a algo que yo diría tiene que ver con lo individual, pero tiene que ver con lo social. Práctica que no es nueva en APA, no es que digo que es inaugural, pero me parece importante como acto. Y lo agradezco mucho. En principio, yo voy a contar cómo fue en mí el proceso de escritura a partir de la escena analítica. Realmente hay frases, lo que a mí me ocurrió fue que hubo frases más breves, frases más largas, a veces frases de 3 palabras, a veces oraciones y párrafos, por decir así. Este fue uno de los casos, este es uno de los casos en que yo reuní más elementos propios de la persona que me consultaba, pero está lo suficientemente deformado como para no ser un caso clínico. Pero a partir de esas frases a mí lo que me ocurría es que no podía parar de pensarlas y me pasó que eran tan, digamos, paradigmáticas de lo que ocurría en la Argentina, que empezaba a pensar a partir de las frases en otras personas. Yo pensaba, si esta frase lo hubiera dicho tal otra persona, X persona, cómo hubiera sido puesto esa frase, por decir así, ubicada esa frase en una personalidad diferente, cómo hubiera seguido la vida de X o de Y. Es decir, los personajes nacieron a partir de la frase. Y cuando digo frases universales es porque en realidad este padecimiento fue de todos. Por supuesto que no quito mérito a que quienes fueron torturados en un centro clandestino de detención seguramente
tienen algo para decir de eso muy diferente a lo que hemos padecido los que no tuvimos que pasar por esa situación. Pero esas frases tuvieron una resonancia en mí como si se transformaran realmente en frases como en un para todos, por decir así. Todos podríamos haber pasado por eso. Y así nacieron mis personajes. Y por supuesto que en lo personal, algo que me pasó es que yo no podía olvidarlas, esas frases. Había frases muy, digamos, elocuentes. Por ejemplo, algo de lo que leyó Teresa, que cuando el padre de Alex eh, va a dormir, se va a dormir la siesta, se va a dormir la siesta con un reproche que está en el cuento, con un reproche que dice, una vez más me han traicionado. Este padre de Alex, que era un hombre que oscilaba mucho entre condenar o no a su familia militar, poco antes de su muerte, lo que tenía en la cabeza era eso. Me han traicionado. Los desaparecidos son producto de su crueldad. Esto a mí me resonaba muchísimo porque la persona consultante realmente me lo contaba como una situación en la que se sentía en deuda con esa familia y en deuda con ese padre. No sé si puedo seguir conversando un poquito esto, ¿sí? Porque algo que me parece fundamental aclarar de este cuento en particular, que es el único cuento diferente al resto de los cuentos, porque este es un familiar de genocida. Los demás cuentos de la publicación, los afectados son afectados por víctimas de la tortura. Después podemos hacer la disquisición. Los dejo a ustedes que me indiquen si hacemos la disquisición entre víctima, afectado. ¿Lo comento un poquito ahora? Ok. El personaje de este cuento tiene que ver con un consultante que vino a verme estando yo en el equipo de salud mental del CELS para pedir un certificado, así lo decía, un certificado para pedir una licencia laboral en su trabajo, en el Poder Judicial, porque era defensor oficial. Por supuesto que vino un organismo de derechos humanos porque se sintió que ahí podían acoger mejor su pedido. Estoy hablando poco antes del 2006, o sea, todavía los juicios a los genocidas no se habían efectivizado. Estoy hablando de más o menos 2004. Recién empezaba a, digamos, hablarse de la posibilidad de los juicios a todos los criminales de lesa humanidad. Entonces, cuando viene a consultar el consultante, lo hace nada más que para pedir un certificado. Yo, por supuesto, que me sentí, digamos, muy como desconcertado. Creo que en ese momento, en ese momento tuve hasta la duda de ser espiado. Digo, ¿me viene a espiar o realmente viene a pedir algo así? Y fue muy interesante porque finalmente hizo un recorrido, vamos a decir, psicoterapéutico, en el que puso en juego su palabra y pudo desenvolver todo lo que ustedes han escuchado y algunas cuestiones más, y fue un lindo trabajo. Hablaba de la noción de víctima, que también es un tema que nosotros hemos tenido que discutir mucho en el equipo de salud mental,
El concepto de víctima, bien, imagínense que ustedes que el equipo de salud mental se conformó de a pasitos, por decir así, a partir aproximadamente del año 79, año en que empezaron a haber otros equipos de salud mental en organismos de derechos humanos. En ese momento yo todavía no estaba en el equipo del CELS, pero los miembros del equipo eran afectados directos de la dictadura militar. Prácticamente la fundadora del equipo fue Laura Jordán de Conte, esposa de Augusto, y llegaron a atender gente en sus propios autos para evitar que los vieran entrar a sus domicilios, donde tenían el consultorio, porque los vecinos podían contar algo y así se podía rastrear que esa persona estaba atendiendo gente que vivía en la clandestinidad o que había sido víctima de un secuestro de un hijo, etc. O había estado desaparecida. En ese momento ya se atendían ex desaparecidos, año 79. Cuando se empezó a usar el término víctima para nombrar a nuestros pacientes, el término más bien venía del área jurídica, porque siempre el CELS trabajó, digamos, en combinación, el área jurídica, por las presentaciones que las personas hacían, digamos, como para iniciar una querella por lo sucedido, por su desaparición o la desaparición de un familiar, y por otro lado estaba este equipo que se estaba conformando. Fíjense ustedes que es interesante, los propios militantes, cuando empezaron a acudir al CELS, no quisieron que se los nombrara víctimas, porque ellos tenían la dignidad del militante y decían que esto no los representaba, que esa palabra víctima no los representaba. A partir de ahí se puso en tela de juicio este término, pero en realidad después se fueron deslizando otras cuestiones alrededor de ese término, como por ejemplo que en realidad víctimas fuimos todos, por supuesto con todas las diferencias que se han nombrado y que todos conocemos. Entonces se empezó a usar otro término para inclusive diferenciarlo de lo jurídico, que fue el término afectado. Después se usó afectado directo y afectado indirecto. Directo tenía que ver más con la familiaridad e indirecto no. Actualmente se usa más el término afectado. Pero quería contarles un poco cómo fue este proceso. No sé si quieren preguntarme algo, si quieren que siga respondiendo la segunda pregunta. Bueno, dale nomás con la segunda pregunta entonces. Ok. La segunda pregunta tiene que ver con el proceso de la escena a la Escritura. Bueno, es lo que les comenté. Es el hecho el eco del hecho de que esas frases no pudieran parar de resonarme, ¿no? Por supuesto, además, la escritura, digamos, yo vengo de un proceso de aprendizaje de escritura y me pareció que esto era el momento en el que yo podía jugarme y, digamos, afrontar una responsabilidad de poner en literatura algo que no tenía que ver exclusivamente con la escena analítica. Bueno, no sé, yo preguntaría ahora si han aparecido, han surgido alguna pregunta de la gente que nos escucha. Chicas, por favor, les agradecería que las traigan acá a la mesa, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias Marcelo por estar con nosotros compartiendo esta actividad. No hay preguntas, hay algunos comentarios que los voy a leer
fueron muy poquitos. Creo que es un tema tan impactante que todavía no se logran producir las preguntas. Muchos saludos de Valencia, de Córdoba, hay bastante gente viendo la actividad. Rosa Garcete dice que forma parte de la chispa literaria en Tigre y que está encantada con este espacio. El comentario sobre que este padecimiento fue de todos, felicitaciones de Claudia Hamburgo. Cristina Rosas dice, muy interesante el motivo de consulta, e ir a buscarlo a un organismo de derechos humanos, cómo desprenderse de una historia me hace acordar a los hijos que solicitan el cambio de apellido. Y Claudia Selener dice que entiende que, claro, que en el cuento el hijo de Alex usaba el apellido de la madre. Por ahora, esas son las intervenciones de la gente que está viendo la actividad. Dale, Marcelo. Claro, porque... perdón, ¿te interrumpí, Claudia? No. No. Dale, después te pregunto. Después voy yo con el YouTube. Porque me pareció interesante este comentario de padecimiento de todos. Quiero retomar un poquito eso, porque me parece que me da pie para decirles una particularidad del trabajo con afectados por la dictadura militar, que es lo que tiene que ver con el trauma social. ¿A qué llamamos trauma social? Trauma social es un trauma que tiene dos tipos de definición. Casi todos los autores coinciden en que trauma social es aquel en el que hay una comunidad afectada. Una comunidad afectada significa que todo trauma, por ejemplo, desde una inundación hasta una dictadura como la que padecimos, puede ser un trauma social. Hay otros autores, como Silvia Bleichmar, que hablan de trauma social cuando ya hay la participación del otro humano. Es decir, que el semejante ha tenido que ver con el origen de ese trauma social. A mí me parece interesante algo que leí a partir de una intervención de Pichon Rivière, que él, digamos, escribió sobre las inundaciones en los años 60 en la provincia de Buenos Aires, y él, sin hablar de trauma social, él lo que decía era que todavía él tal vez no tenía ese concepto con esas palabras, pero él decía que esa inundación, si la comunidad la tomaba como algo de todos, que todos habían padecido y que todos entonces tenían que hacer algo para solidarizarse y tener en cuenta el padecimiento de su vecino, eso iba a hacer que ese padecimiento de la comunidad fuera, digamos, más liviano, más graduado, que si era tomado como algo que le pasó a cada quien y que se las arreglará a cada uno. Entonces ahí vemos una interesante combinación de una catástrofe natural que en realidad se puede convertir o no en un trauma social. Y me pareció interesante porque en ese sentido deja de ser un tema binario. No es solo la participación del humano en la provocación del episodio que ocasiona lo traumático, sino de cómo responde la comunidad, depende que sea o no un trauma social. Por supuesto que la participación del otro humano en procesos de genocidio genera siempre un trauma social. Insisto, una catástrofe natural también podría serlo, según este concepto y según esto que comentó Pichon Rivière en los 60. Ahora, ¿cómo se atraviesa un trauma social? ¿Cuál es la manera, digamos, en que un hijo de desaparecido o un ex desaparecido podría elaborar un duelo, podría entrar en un terreno de lo que nosotros llamamos lo reparable? ¿Cómo reparar ese daño social? Bueno, nosotros
aseguramos que siempre es con la participación de la comunidad. Es muy diferente intentar reparar este daño luego de un genocidio, luego de haber pasado por la tortura. La diferencia que se traza es muy importante. Si la comunidad participa de esta, digamos, de este trauma y del intento de reparar, o si la comunidad mira para un costado. Todo lo que fue el trabajo cuando se derogaron las leyes de punto final y obediencia de vida, cambió muchísimo porque el trabajo con los afectados, porque era la comunidad ya, y era la justicia la que pedía memoria, verdad y justicia. Pero era la justicia misma la que iba a buscar justicia. Ya no era solamente un grupo de gente clamando por justicia, clamando por la verdad, sino que era la justicia, el poder judicial mismo, lo que dice el cuento. Ya no soy yo el que tiene que ir a cuestionar a un tío torturador. Ahora es la justicia la que lo hace. Y esto es muy importante en el proceso de reparación. Una cosa es cuando los genocidas están sueltos, cuando la comunidad sigue, digamos, con cierta ambigüedad todo lo que fue, digamos, el agujero negro que dejó la dictadura, y otra cosa es cuando la sociedad condena socialmente y jurídicamente a los responsables. Buenísimo. Claudia tiene una pregunta y Sibila tiene un grupo de preguntas. Claudia, escuchamos las preguntas que tiene Sibila y la tuya. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Dale, Sibila. Bueno, buen día a todos. También quiero agradecer la disposición de Marcelo y festejo, la verdad, la presencia de esta actividad en APA, junto con otros colegas que también agradecen, felicitan por la actividad. Catalina Martinto dice felicitaciones a la comisión por inaugurar la actividad con un tema insoslayable para todos, recordar para no repetir. Bueno, agradecen la propuesta, Ethel Novakovsky también felicita por la actividad, Elsie Weiss también, interesante el relato y muy buena la propuesta, Eduardo Dukharov felicita, agradece a Marcelo por su trabajo y a los organizadores, y Nora Vinokur también dice muy impactante y emotivo el modo de presentar la actividad. Felicito a Marcelo y a los organizadores. Esto es por ahora lo que aparece por acá. Muy bien, Claudia. Bueno, lo que yo quería un poco intercambiar con Marcelo tenía que ver justamente con esto último que él trajo, en relación a la posibilidad de que la justicia sea la que intervenga, y en ese sentido pensaba y pienso, digamos, que justamente la intervención de la justicia lo que habilita, digamos, ante la imposibilidad de un duelo que en función de la ausencia de los cuerpos a veces queda como cristalizado, paralizado, detenido, ¿no? Esa imposibilidad del ritual, ¿no?, que conlleva, digamos, el inicio del duelo. Si no pensás que es justamente la intervención de la justicia la que habilita que algo de este trabajo de duelo se comience a realizar, me parece que viene en la línea de esto que vos decías de la posible cicatrización de alguna manera, ¿no?, de estas heridas, no sé si curables, ¿no? No sé, me queda la pregunta en relación a esto también. Pero algo de cierto alivio, ¿no?, se puede empezar a producir. Por eso esta importancia, ¿no?, de resaltar el lugar de los juicios, y este alivio que se le produce a Alex cuando no es él quien tiene que juzgar, sino una ley superior, ¿no?, una instancia tercera, digamos, en ese punto. Eso por un lado. Y por el otro lado,
la insistencia, bueno, el título, ¿no? Recuperar un poco el título del cuento, ¿no? El volumen de los cuerpos, porque me parece que el cuerpo, el tema del cuerpo atraviesa, digamos, esta historia, del cuerpo y la mirada, ¿no? De lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, preguntarte acerca de esto en relación al material más específicamente, ¿no? Claro. Sí, a ver, yo coincido con lo que vos decís en relación a la justicia. Yo creo que la justicia y la ley tienen que ver en estos casos con algo fundamental, que es, digamos, un hecho cultural, que es que la humanidad está preparada para enterrar a sus muertos. Esto es cultural y es un hecho, digamos, prácticamente ineludible en el ser humano. Y me parece que en ese sentido la justicia, la ley, iría en esta línea, la de preservar los valores humanos, ¿no? No digo derechos humanos, que es otra cosa. Hablo de valores humanos. También eso representa la ley y la justicia. Y ni que hablar la verdad de lo sucedido. La verdad de lo sucedido también tiene que ver con el proceso de duelo, que es lo que vos me estás preguntando, lo que quisieras que yo converse con ustedes. En el proceso de duelo siempre está en juego la verdad. ¿De qué modo ocurrió esa muerte? Y lo que vos llamaste muy bien cicatrización, me da pie a hablar de algo que yo personalmente tengo una posición y creo que esto lo aprendí, no, creo no, lo aprendí en el equipo por mis compañeros. En realidad hubo alguien que volvía de un exilio y fue miembro del equipo, un psicoanalista, Roberto Gutman, lo puedo nombrar, y hablando sobre este tema de la reparación, él dijo un día, me acuerdo que saltó y dijo, pero convengamos que esto es irreparable. Empecemos porque esto es irreparable. Bueno, en ese momento yo me quedé muy impactado, ¿no? Y en realidad es irreparable. Se puede reparar el dolor, se puede atravesar mejor el dolor, se puede atravesar mejor un duelo, pero lo que ocurrió es irreparable, es verdad. Hay algo que ya no va a volver a ser como era. Y vuelvo a decir algo rápidamente porque quiero pasar a tu segundo comentario, Claudia, que es acerca del cuerpo. No quiero dejarlo pasar. Pero quiero decir algo en relación a esto que hablábamos de la participación, de la justicia, del resto de la comunidad, en relación a la reparación posible. Vamos a hablar de reparación posible. Vamos a hablar de irreparable / reparación posible. Yo, como psiquiatra, escucho mucho, no sé si los que no son psiquiatras también trabajan tanto, me parece que sí, hoy está muy en boga, el término resiliencia. Muchos psiquiatras les gusta hablar de la resiliencia, pero no lo digo de mal modo, al contrario, les gusta, les parece un concepto muy optimista, por decir así, un concepto muy conducente a favor de la cura, etc. Así que me parece piola. Pero el problema que se arma con la resiliencia es que lo usan muchas veces como si fuera un mérito personal, como una habilidad personal que tiene una persona, que tiene un individuo, para poder afrontar un trauma, para poder afrontar una contingencia. Y en realidad, la definición de resiliencia tiene varios componentes. Tiene el componente temperamental personal, el componente de lo que fue la historia familiar,
pero también el componente del entorno. En la resiliencia, el entorno juega un papel fundamental. Y a veces el uso de la resiliencia como elemento favorecedor de una cura no está dicho. Yo no sé si es porque alguien quiere hacer más hincapié en una cosa u otra, pero si usamos bien el término resiliencia, tiene que ver con eso, con qué favorece o no el entorno en un sujeto. Digo en la línea de lo reparable o posiblemente reparable. Y en relación al tema del cuerpo, por supuesto que a mí también me parece importantísimo que desde la consulta de este sujeto al organismo de derechos humanos, ya la afectación vino en el cuerpo. Realmente vino con astenopia, realmente vino con este malestar, que no debe ser menor, porque una cefalea crónica como la que él venía teniendo es un tema menor. Hay gente que no le da bolilla, pero él le dio bolilla. Ahora, por supuesto, lo que más le dio bolilla es haberse avivado que su hijo estaba muy gordo y que él miraba para el costado. Y nada más y nada menos que una persona que era hijo de médico y que era además muy preocupado por la elegancia y por el estar bien. Y quiero decir, el tema del cuerpo no era menor, pero esa cuestión del cuerpo, sí, por supuesto que me parecía fundamental. Además, el síntoma del hijo, que no es exactamente como yo lo relaté en el cuento, tuve que deformar varias cosas, pero el síntoma del hijo tenía que ver con el cuerpo. En el síntoma, su hijo tenía un síntoma donde involucraba el cuerpo. Y otra cuestión que me parece también importante es este tipo de cuestiones que se generan en los familiares de genocidas en relación al apellido. No sé si todos conocen lo que se llama historias desobedientes. Historias desobedientes son... Tenemos tiempo, ¿no? Perdón, Claudia, Teresa. ¿Puedo seguir comentando esto? Ok. Historias desobedientes es un colectivo que se formó a partir de la necesidad de los familiares, casi todos son hijos de genocidas, de manifestarse por la verdad, por la memoria y por la justicia. Y una de las cosas que, bueno, yo por supuesto que conozco varios miembros de ese grupo y de ese colectivo, y una consigna de ellos muy importante es romper el silencio. O sea, no ser cómplices del silencio de sus padres. No por eso ellos dejan de reconocer que tuvieron historias muy diferentes con sus propios padres. Algunos han tenido padres hasta tiernos, algunos han tenido padres más crueles, pero lo que no quieren es el pacto de silencio. No quieren silenciar lo que ellos sienten, no quieren silenciar lo que ellos éticamente piensan como miembros de una sociedad, y por eso se han agrupado y se han manifestado de este modo. Y el tema del apellido, el otro día justamente escuché a una de las miembros, que la conozco muy bien, que es Analía Calinet, que ella me decía, no me decía, ya me lo había dicho hace mucho, pero el otro día lo dijo en una entrevista que le hicieron en una radio. Ella no está a favor de cambiarse necesariamente el apellido, pero el que quiera cambiárselo se lo puede cambiar. La hija de Checolás lo hizo, por ejemplo. Pero en realidad lo que dice es, en realidad mi apellido también es el apellido de mis abuelos. Y el que traicionó el apellido es mi papá. Yo no tengo que cambiarme el apellido que viene de la rama familiar.
¿no? De la herencia. Eso es mío. Mi papá traicionó ese apellido. Me parece también como una, digamos, como un atravesamiento personal de lo que significaría esa herencia, ¿no? La del apellido. Muy Bueno, interesante, Marcelo. espero Muy haber respondido interesante. algunas cuestiones. Ahora tenemos una serie de comentarios del grupo que está muy motivado para charlar contigo. Primero tenemos a Adriana, después a Daniel. Adriana. Bueno, buenos días, Marcelo. La verdad que es muy conmovedor, siempre es conmovedor hablar de estos temas. Y creo que, bueno, agradezco el título del cuento, porque lo que muestra es que todo el tiempo estamos tratando de darle cuerpo a lo sucedido, ¿no? A eso que apareció como ausencia en un comienzo, que eran los desaparecidos, que a través del libro de Nunca Más, a través de los juicios, a través de tu libro, a través de esta actividad, seguimos tratando de darle cuerpo a algo que de algún modo es como decís vos, como aparece como algo irrepresentable en un punto, y le tratamos de dar representación a algo tan traumático que, como vos, creo es en parte inelaborable, y que por eso tiende a la repetición, ¿no? Y que con estas actividades logramos tratar de darle forma para evitar esta repetición, pero que desgraciadamente uno vio en los familiares de desaparecidos, y por lo que vos voy viendo también en los familiares de los genocidas, cuánta muerte súbita hubo, cuántas enfermedades, cuánto se vio a través del cuerpo, con accidentes que llevaron a la muerte, con muertes súbitas, como esto inelaborable se vio concretamente en situaciones que se expresaron a través del cuerpo y que no tuvieron solución, llevaron a la muerte. Ahí muestra algo de lo irreparable, ¿no? De lo irrepresentable. Bueno, Daniel, agradecer, y hay mucho para seguir pensando siempre. Gracias, Adriana. Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, Marcelo, me sumo al agradecimiento por tu presencia, por la magnitud, el volumen, digamos así, que ha tenido para todos nosotros los debates internos acerca de la lectura, de la forma de presentación. Mira, yo concretamente quiero hacerte una pregunta puntual a partir de una preocupación que a mí me atraviesa como psicoanalista en general, que tiene que ver respecto de la realidad psíquica y la realidad material. A lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida como psicoanalistas en distintos momentos, realidades socioculturales que traen los pacientes nunca de la magnitud de semejante trauma sociocultural como implica un genocidio. Recordaba, resignificando tu lectura, algo que para mí particularmente tomó estado público este fin de semana respecto a la violencia sexual, es decir, a una, no recuerdo ahora el nombre, salió públicamente una víctima, un grupo de víctimas de la dictadura que puntualmente, muchas gracias, no lo recordaba, puntualmente resignificaron la cuestión de los abusos sexuales en los campos clandestinos, campos de concentración, y entonces puntuaron específicamente el reclamo judicial en esto. Yo lo que te quería preguntar era lo siguiente: en semejante arrasamiento, en semejante avasallamiento del sujeto, en donde uno podría pensar, ¿no?, en esto, que a veces uno habla como que casi queda un no sujeto en el sentido de ese arrasamiento. ¿Cómo has hecho
para encontrar la subjetividad de cada cual, para que cómo se ha ido recuperando la posibilidad, cada cual pueda ir trabajando aspectos de su subjetividad, rescatándolo. Recuerdo que hago esta acotación nada más, en la revista de Psicoanálisis hay un extraordinario artículo de Juan Navarro, con el querido colega, que había escrito acerca de la guerra de Malvinas, y cómo a través de los sueños, etcétera, etcétera, un paciente fue recuperando. Pero digo, me cuesta imaginarme cómo se encuentra un sujeto dentro de semejante drama, ¿no? De semejante avasallamiento. Muchas gracias, Marcelo, por tu presencia, muy amable. Bueno, no ¿Puedo, sé si, ¿puedo responder? sí, pero yo quisiera agregar antes para ver si la podés incluir, es la cuestión de cómo, porque vos la soslayaste, digamos, cómo ha venido trabajando la destructividad. Perdón. La destructividad en, digamos, en estos pacientes que consultan y en la contratransferencia y en el analista, ¿no? En ese sentido, yo ya lo comenté alguna vez, pero esto que cuenta Daniel me hizo acordar a lo que pasó con pacientes tratados por Yolanda Gampel, que eran refugiadas, y eran refugiadas a quienes ella citaba los reunía en grupo para conversar, y veía que no iba nadie, que no iba nadie. No iba nadie porque todas sabían que todas habían sido violadas y abusadas, y que entonces si alguien iba a llorar. Y por eso Yolanda dijo, bueno, armemos el grupo para llorar. Y a partir del llanto pudieron empezar a hablar. Bueno, don Claudia, ¿querés decir algo? Sí, quería retomar algo que dijo Marcelo en su primera vuelta de exposición, ¿no? Que vos dijiste que en el proceso, digamos, de trabajar con estos pacientes, a vos te aparecían frases que no podías olvidar, ¿no? Y a mí esto me volvió sobre algo que aparece en el cuento, ¿no? En relación a las imágenes que el doctor Cachés, el padre de Alex, no puede olvidar, ¿no? Y que tiene que ver con el volumen de los cuerpos de los chicos desnutridos, ¿no? Como un punto ahí de encuentro entre eso que a vos te impacta del relato, ¿no? Que no podés olvidar al modo de frase, ¿no? Y ese no poder olvidar de uno de los personajes, el padre de Alex, nada menos, ¿no? Aquel que se siente traicionado. Bueno, esto se está calentando un poquito, Sibila tiene algunos comentarios que han llegado, y lo juntamos, Marcelo, para que puedas responder, y Ariana también. Lo juntamos a estos comentarios y a Ariana y Sibila. ¿Cuántos días tenemos? Por lo pronto hasta las 10:30, hasta las 10:30. Me parece que tiene relación, porque estamos hablando de los duelos. Nora Vinocourt recordaba que Marilu Palento y Julia Brown refieren a los duelos especiales en torno a estos duelos precisamente, y Alberto Cabral traía una cuestión que dice sancionar y habilitar una dimensión de irreparable. Paradójicamente, ¿no puede facilitar el trabajo de elaboración con lo efectivamente reparable del trauma padecido? Hay un comentario también de Dukharov, imprescindible comentario de la resiliencia y la importancia del entorno. ¿Qué papel podrían jugar los grupos terapéuticos y de qué tipo deberían ser? ¿Agrupados por rasgo o heterogéneos? Muy buena reflexión sobre el apellido y quién lo traicionó. Buenísimo. En torno a este tema. Ariana. Sí, Tessa Sefferer dice, muy buena, impactante actividad. Gracias, Marcelo. Pensaba en la densidad de los cuerpos que atraviesa el relato y también lo generacional que insiste. El padre, médico, Alex, el hijo.
Después, Cecilia Lauriña, felicitaciones, muy conmovedor, cómo desprenderse de lo horroroso que está en la familia misma, cuánto desamparo, valentía y también alivio podemos suponer en Alex. Gracias, Marcelo, me gustaría que amplíes acerca de la posición ética necesaria en la escucha del que acoge esta consulta. Marita Cayupán dice, enterrar a sus muertos es un proceso, ritual. ¿Qué ordena el psiquismo en el duelo de los hijos sin saber mucho, más que nada sobre por qué? Puede haber un estado injusto, inhumano, y que además quedan vestigios de la aceptación diferente ideológicamente, religiosamente y étnicamente a manera de pandemia. Mauricio Zulián dice, Marcelo hace con la escucha un cuento. ¿Sublimación para tramitar la escucha? El psicoanalista escucha más allá de realidad material. ¿Cómo escucha un analista estos pacientes, entonces, cargados de una realidad irreparable? Bueno. Bueno, hay más, pero bueno, no voy a seguir. Sí, porque dale, Marcelo. Bueno, muchas gracias realmente por los comentarios. Muy interesante. Hay muchas cosas que las voy a tener que estudiar, que las voy a tener que pensar, pero bueno, algunas que tengo a mano las puedo, con algunas respuestas que tengo a mano las voy respondiendo, pero cuando yo le dije a Teresa cuántos días tenemos, en realidad es porque me parece que hace falta una vuelta, por lo menos a mí, para poner en orden también otros conceptos, pero me parece que tengo algo que decir de los comentarios. Primero, Daniel, yo te agradezco a vos por tu intervención. La verdad es que les agradezco todo el tiempo, ¿no? A los miembros de esta comisión que me dan este lugar y que hacen intervenciones que me hacen pensar mucho y me interesa tanto. En relación a lo que es, digamos, cómo un sujeto puede atravesar esto a pesar de lo irreparable. Primero, algo que dijo Daniel, yo también lo quiero aclarar, que ya que trajiste el tema de Silvia Labailú, una de las cuestiones que sucede y tiene que ver con este arrasamiento subjetivo, es que una persona bajo tortura, bajo amenaza de muerte, es un sujeto desubjetivado. A nuestro criterio, esto fue muy conversado en el CEL, ahí no hay sujeto. Ahí se produce lo que Ulloa llamó la encerrona trágica. Alguien tiene que someterse a lo que dice su torturador, con toda su crueldad, pero es de quien depende su vida. Ahí no hay un sujeto. Ahí habría lo que justamente, digamos, nosotros llamamos arrasamiento. Y en ese sentido, todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los campos de concentración son, digamos, no se puede considerar cómo ese sujeto hubiera podido defenderse de eso. Ni de una violación sexual, ni de tener que dar un nombre bajo tortura. Eso es algo que nosotros no, de ningún modo podríamos cuestionar como analistas de quienes pasaron por un campo de concentración. Porque esa persona que tuvo que delatar bajo tortura no lo hace desde su subjetividad. Ahí hay algo donde no prima lo subjetivo. Así que quiero aclarar este punto, que es un punto crucial también de la práctica de la ética de nuestra práctica, que es
lo que uno escuchó en un consultorio y forma parte de esto que estoy tratando de decir. El arrasamiento subjetivo tiene que ver con eso también, con reconocer que alguien ha sido víctima de tener que delatar. Eso también es ser víctima en esa encerrona trágica. ¿Cómo reparar esto? ¿Qué tiene de reparable? Es uno de los comentarios. Nosotros, justamente, con el trabajo con afectados y no con víctimas, si no consideramos víctima a la víctima en el sentido jurídico, es un buen término jurídico, pero víctima es algo que congela a un individuo a ser víctima para toda la vida. Siempre va a tener algo que reclamar, siempre va a tener algo que, digamos, le quita la posibilidad de subjetivar su propia vida, de continuar nada más y nada menos con un proyecto vital. Entonces, ya el no condicionamiento a que ese sujeto siga siendo víctima toda la vida es un modo de reparar. Y en relación a lo que decía Tere, que me pidió que articulara el concepto de destructividad, yo lo que más vi en la clínica, y me parece que esto es compartido en el equipo del CEL, es que nosotros consideramos que toda la sociedad fue traumatizada. Y por supuesto que nosotros como analistas también. Por esto y por otras cuestiones. Nosotros no nos consideramos ajenos al trauma. Por eso, Tere, cuando digo Teresa Popilar, lo que pasa es que nos conocemos desde hace muchos años. Por eso, una de las cosas que vos me preguntabas es si yo consideraba que era el trabajo ante el horror o con el horror. Yo creo que el trabajo de un analista en estas situaciones es con el horror, porque es también con el propio horror. Y esto es algo muy reconocido por los pacientes. El paciente, hay algo, un concepto de François Dabuan, tengo el libro conmigo porque hay algunas frases que me parecen elocuentes, pero no las vamos a poder leer. Recomiendo el libro, se llama Historia y Trauma, la locura de las guerras, de François Dabuan y Jean Baudelaire. En este libro, una de las cosas que ellos dicen es, el trauma llama al trauma. Alguien que viene con un trauma de guerra reconoce en su analista que lo puede escuchar por el modo en que se siente involucrado en lo que es un trauma. Por ejemplo, cuando uno le pide a un paciente comenzar a historizar, comenzar a salir del signo del trauma, de aquello que no tiene temporalidad y que se repite como si el tiempo no hubiera pasado, por supuesto con todo lo que nosotros llamamos el timing, ¿no? Pero ya historizar, ya el solo hecho de poder ir transitando de aquello que quedó como signo, para que se convierta en símbolo y que pertenezca a su historia, y no necesariamente a un destino. Eso es algo que en el trabajo es reconocido por el paciente. Cuando el paciente dice, usted me entiende, o yo veo que usted me entiende. A veces dice, yo veo que usted hoy no me entiende. Podría ser. Pero esto hace también a lo que vos decías, Teresa, de la contratransferencia y transferencia en juego. Son situaciones en las que lo que
no diría lo que más importa, pero lo que tiene que estar presente es que el trauma es algo que el analista, por lo cual el analista también está atravesado. Esto tiene que ser algo de lo que uno no puede tomar como una posición neutra o algo así, ¿no? Yo tengo una paciente que, lo cuento rápidamente, pero una paciente que es una ex desaparecida, que es una maestra, cuando en una de las sesiones, no en todas las sesiones los pacientes, por supuesto, pueden hablar de lo vivido en cautiverio, ¿no? Y en una de las sesiones me cuenta que cuando salía al patio, esto está en uno de los cuentos, cuando salía al patio, una presa le había dicho que era muy bueno que cantaran. Bueno, y en otra sesión me cuenta, me acordé lo que cantamos con fulana una vez en el patio, y me empieza a tararear una canción que yo canté y canto desde mi adolescencia. Y la verdad que a mí me impactó muchísimo. La canción se llama Mamá Angustia. A mí me conmovió mucho, porque es un tema que tocó con la guitarra, qué sé yo, tema que me acompañó en la adolescencia. Y ella vio que a mí los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces, cuando se va, en la puerta del consultorio me dice, te dejé mal, ¿no? Le digo, pero me salió algo así como decirle, y nos quedamos mal los dos, de tantas cosas, algo así le dije, tantas cosas nos dejaron mal, algo como que lo hice como una cosa de todos, que ella a mí no me había provocado nada, no me estaba destruyendo. Le dije, y nos quedamos tan mal todos por tantas cosas, ¿no? Algo parecido. Pero bueno, para contar en una escena que se pone en juego que uno se involucró ahí, ¿no? Con lágrimas, ya que hablábamos del cuerpo, con lágrimas y todo. No es que me puse a llorar, pero era obvio. No más que también está la guitarra, aparte de la escritura. Ponele, claro. Acá Ariana y Sibila están con nuevos comentarios de la gente que está escuchando. Ok. Sí. No, porque justo creo que tu respuesta puede contestarle Eugenia Salas, que dice, muy buena mesa, ¿cómo se puede pensar en la idea de trauma colectivo y cómo se relaciona con la idea de trauma individual, ¿no? Creo que ahí tu implicancia muestra algo de esto colectivo, además de la contratransferencia, por supuesto. Después, Rosa Galectoc dice, muy interesante, trayecto de resignificación de la palabra víctima, afectado, situaciones inéditas deben encontrar la palabra nueva, capaz de dar cuenta. Acá Hope Centro Psicoanalítico dice, la justicia se encargará de hacer justicia, el psicoanálisis escuchará el dolor del desamparo social e individual. Tema muy delicado de elaborar para no seguir en esta lucha eterna de la humanidad entre dos bandos. ¿Cómo se elabora tanto dolor? Y algunas últimas intervenciones. Mirta Breyer dice, Marcelo, felicitaciones por el trabajo, y hablando del cuerpo, la gordura del hijo de Alex simboliza lo no dicho en la familia con relación al robo de bebés, y qué interesante cómo lo silenciado se expresa como síntoma y permite abordar mejor la problemática del paciente que vos trabajaste también. Irene Ogli, Marcelo, muy interesante, si hay sujeto o si es resto, como la relación que haces con los campos de concentración y el título del libro de Agamben, Lo que resta de Auschwitz. Por ahora esto. Sibila. Sí, también hay algunos comentarios. Y yo también quería decir que me parecía que estaba bueno este caso que elegiste del libro, porque me parece que también dio esta discusión, ¿no? Que ilustra también la eficacia del ocultamiento, de lo siniestro,
como paralizante, no solo en el individuo, sino en toda la sociedad, ¿no? En la comunidad, y el valor de la palabra y de la verdad en todo esto, ¿no? Como psicoanalistas, digo, también. Y también como lo siniestro, vos trabajaste el eje del mirar, del ver y del mirar, y cómo en la sociedad toda, ¿no? No se podía o no se quería ver, ¿no? El tema de lo siniestro atacando los ojos, literalmente casi, ¿no? Me pareció muy interesante que aparece como eje en el libro y como correlato, como que se puede llevar a lo social. Como esta lucha por romper lo oculto, ¿no? Es interesante. Abel Feinstein dice, salvando las diferencias, también con matrimonio igualitario, la sanción social y de la justicia es central en la posibilidad de elaboración. Coincido con Marcelo. Luz Marmer dice, interesante el papel de la comunidad y la justicia en todo esto, como dijiste. Abel Feinstein también dice que es muy importante alertar acerca de la victimización individual y social en nuestras perspectivas. Bueno, eso es todo. Sí, me gustaría agregar algo. A ver, ¿tenemos unos minutillos todavía o ya estamos? Tenemos 10. Porque quiero agregar algo. Bueno, por supuesto que todos los comentarios, digamos, de Ariana, de Sibila, me encantan. A ver, me generan mucha inquietud y muchas ganas de seguir pensando. Quiero decir algo que vuelve a aparecer en estos comentarios que leyeron ahora, que es el tema de lo transgeneracional. El trauma social, una de las cosas, digo, por definición, una de las cosas que ocurre con el trauma social es que atraviesa generaciones. O sea, el trauma social deja tantas, puede dejar tantas verdades como tantos silencios que justamente hacen que atraviesen las generaciones, que hacen a que eso sea incorporado a la historia de una comunidad. O sea, atraviesan necesariamente generaciones, inclusive los silencios, por supuesto, inclusive no, por supuesto, los silencios. Hace un par de años, en una jornada que hicimos en el Paseo de la Plaza, en un equipo que se llama Fundopsi, donde yo participo, estuvo Ana Quiroga. Ella había hecho una experiencia en Tucumán sobre qué había sucedido luego del operativo que se había dado en Tucumán durante la dictadura, ¿no? El operativo de aniquilación de la guerrilla. Y ella contaba que hay lugares en Tucumán a los que no se puede entrar, que permanecen cerrados, y que las nuevas generaciones, los chicos, empiezan a preguntar, ¿pero por qué eso está cerrado? O sea, los padres o las personas que vivieron, digamos, esa clausura, no puedo decir por qué fue, porque realmente no sé esa historia, pero hay como cierta aceptación, como un pacto de silencio sobre ciertas cosas que suceden en una comunidad. Y las nuevas generaciones empiezan a preguntar, ¿pero por qué esto está cerrado? ¿Por qué esto está tapiado? ¿No? Es absolutamente transgeneracional. Yo antes de terminar, por eso digo, si tenemos 2 minutos antes de terminar, ustedes indíquenme, yo quiero leer algo muy lindo sobre algo que escribió Natalia Ginsburg en relación a la escritura, que me parece que puede cerrar con cierta vitalidad, por decir así, y comentarles a partir de ese escrito cómo yo también pienso la escritura, que fue una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Cómo se pasa de la escena clínica a la escritura? Pero ustedes dirán, ustedes organicen. Sí, hay tiempo, y aparte nos puede ayudar a alguna de esas preguntas que hubieron en relación a cómo se elabora tanto dolor. Claro. Adelante, Marcelo, gracias. Dale, Te escuchamos. ¿Terminamos con eso? Hasta las 30 tenemos, dale. No sé, vos sabés que no tengo el reloj. Dije, espera, me fijo en el celu. Ah, bueno, tenemos 4 5 minutos. minutitos. Bueno, voy a leerlo rapidito porque hice un extracto nada más. Por supuesto,
Para los que quieran leerlo entero, este artículo de Natalia Ginsburg se llama Mi oficio. Es un escrito, como si le dijéramos, escrito técnico sobre la escritura. Y ella dice así: hay peligro en el dolor y hay peligro en la felicidad respecto a las cosas que escribimos. La belleza es un conjunto de crueldad, de soberbia, de ironía, de ternura carnal, de fantasía y de memoria, de claridad y de oscuridad. Y si no conseguimos obtener todo eso juntito, nuestro resultado será pobre, precario y escasamente vital. Me parece que Bueno. no hace falta agregar nada más, Marcelo, con esto que decís. Quedan mucha claridad, queda mucha oscuridad. Como vos decías, esto deja mucho para seguir pensando, por suerte, porque poder seguir pensando, me parece, acerca de toda esta temática es lo que nos posibilita, o por lo menos yo tengo la ilusión de que nos posibilite ser un poco mejor como sociedad. Y como personas y como analistas, digamos, en tanto podamos alojar este padecimiento que, como bien decías vos, nos atraviesa todo, ¿no? Digo, me parece que esto es algo, digo, si nosotros no somos atravesados como analistas por esto, así como a vos te emocionó esa paciente cantando aquella canción, digo, me parece que es difícil que podamos alojar, ¿no? Esta subjetividad tan destrozada, tan avasallada, ¿no? Y desde poder alojar, poder reconstruir algo de esa subjetividad, otorgándole nuevamente una entidad, ¿no? reparadora, digamos. Te agradecemos infinitamente, Marcelo, que querríamos seguir charlando muchas horas más, seguro. Por ahí tenemos la posibilidad de hacerlo en algún otro momento. Le agradezco a todos los miembros de la subcomisión, a Guillermo, que sin él nada de esto sería posible, y nuevamente, bueno, a la Secretaría Científica por esta oportunidad y por permitirnos debutar en esta secuencia de subcomisiones en esta nueva gestión de APA. Mil gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, realmente. Fue un placer enorme. El nuestro.